Hermanos, hoy la Iglesia recuerda a Santa Catalina de Siena, virgen y doctora. Es una de las grandes mujeres que han brillado con luz propia en la Iglesia. De joven entró a la orden de las dominicas, por los momentos difíciles que pasaba la Iglesia en ese entonces. Fue ella de gran ayuda y por su actuación consiguió que el Papa regresara a Roma. Pablo VI la nombró doctora de la Iglesia en el 1970 y Juan Pablo II la proclamó copatrona de Europa. Comenzamos esta celebración y de pie recibimos al Padre Rafael Méndez Hernández de la Parroquia San Andrés Apóstol en Carolina. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Amplió el número de los redimidos y todos alababan al Señor. Unos oraban, otros cantaban y todos alababan al Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios de la vida que resucitó a Jesucristo rompiendo con las ataduras de la muerte, esté con ustedes. Y con su espíritu. Hoy la Santa Madre Iglesia celebra el día de una de las 4 doctoras de la Iglesia, Santa Catalina de Siena. Pero antes de proseguir con nuestra celebración, reconozcamos nuestros pecados y por ellos pidamos perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Señor Dios nuestro, que otorgaste a Santa Catalina de Siena un amor intenso para contemplar la pasión de tu Hijo y para servir a la Iglesia, concédenos por su intercesión que tu pueblo unido al misterio de Cristo se alegre siempre en la manifestación de su gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Asistimos en estos momentos de la narración de los hechos de los apóstoles a un momento dulce de la Iglesia incipiente, su expansión gozosa y amplia en un tiempo de paz y feliz convivencia. Escuchemos. Lectura del libro del Hecho de los Apóstoles. En aquellos días la Iglesia gozaba de paz en toda Judea, Galilea y Samaria, y se iba construyendo y progresaba
en la fidelidad del Señor y se multiplicaba, animada por el Espíritu Santo. Pedro recorría el país y abajo a ver a los santos que residían en Lidia. Encontró allí un cierto Eneas, un paralítico que hacía 8 años no se levantaba de la camilla. Pedro le dijo: Eneas, Jesucristo te da la salud, levántate y haz la cama. Se levantó inmediatamente. Lo vieron todos los vecinos de Lida y de Sarón, y se convirtieron al Señor. Había en Jaffa una discípula llamada Tabita, que significaba Gacela. Tabita hacía infinidad de obras buenas y de limosnas. Por entonces cayó enferma y murió. La levantaron y la pusieron en la sala de arriba. Lida está cerca de Jaffa. Al enterarse los discípulos de que Pedro estaba allí, enviaron 2 hombres a recogerle que fuera a Jaffa sin tardar. Pedro se fue con ellos. Al llegar a Jaffa, lo llevaron a la sala de arriba y se la presentaron las viudas, mostrándole con lágrimas los vestidos y mantos que hacía Gacela cuando vivía. Pedro mandó a salir fuera a todos, se arrodilló, se puso a rezar y dirigiéndose a la muerta le dijo: Tabita, levántate. Ella abrió los ojos y, al ver a Pedro, se incorporó. Él la cogió de la mano, la levantó y llamando a los santos y a las viudas, se las presentó viva. Esto se supo en toda Jaffa y muchos creyeron en el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me has hecho? ¿Cómo le pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación invocando su nombre. ¿Cómo le pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo. Mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Señor, yo soy tu siervo, siervo tuyo, hijo de tu esclava. Rompiste mis cadenas. Te ofreceré un sacrificio de alabanza, invocando tu nombre, Señor. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? El discurso sobre el pan de vida terminó como acaba todo momento trascendental de decidir por Cristo. Optar por el Señor no es nada fácil. Escuchemos lo que nos dice la lectura evangélica al respecto. De pie, por favor. Aleluya, aleluya, aleluya. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tú tienes palabras de vida eterna. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, muchos discípulos de Jesús al oírlo dijeron: este modo de hablar es duro. ¿Quién puede hacerle caso? Adivinando a Jesús que sus discípulos lo criticaban, les dijo: esto los hace vacilar. Y si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes. El Espíritu es quien da vida. La carne no sirve de nada. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida. Y con todo, algunos de ustedes no creen. Pues Jesús sabía desde el principio quiénes no creían y quién lo iba a entregar. Y dijo: por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde entonces muchos discípulos suyos se echaron atrás y no volvieron a ir con él. Entonces Jesús le dijo a los 12:
¿también ustedes quieren marcharse? Simón Pedro le contestó, Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el santo consagrado por Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Yo anteriormente les había compartido a ustedes lo que es un doctor de la iglesia. Aquellos santos y santas a quien se les otorga el título doctor de la iglesia son aquellos que el Papa los cataloga como teólogos sacros, hombres y mujeres cuyos escritos han contribuido a enriquecer la doctrina de la iglesia. Puede ser en el ámbito de la teología sistemática, en el ámbito de la moral, en el ámbito de la teología espiritual, en muchos, porque la teología tiene tantos campos que ella acoge. Yo me acuerdo en el seminario de Boynton Beach, donde nosotros estudiábamos, teníamos teología sistemática, teníamos historia de la iglesia, teníamos moral, teníamos espiritualidad, y se me queda una, de momento no me acuerdo, pero es teología litúrgica, o sea, toda esa gama de disciplinas que acoge la teología. Por siglos, la iglesia no había reconocido el aporte de la mujer en la teología. Eso no quiere decir que no hubieran habido teólogas. De hecho, la teóloga más antigua, aunque fue de reciente proclamación, la más reciente proclamada doctora de la iglesia fue Santa Hildegarda de Bingen, que esa la proclamó doctora de la iglesia el Papa Benedicto XVI. Como les estaba diciendo, por siglos las mujeres estaban haciendo un aporte a la teología de la iglesia, pero no se reconocía como tal hasta el año de 1970, que el Papa San Pablo VI declaró a las primeras dos doctoras de la iglesia, Santa Teresa de Jesús, Santa Catalina de Siena. Después, por muchos años, ellas fueron las únicas dos doctoras de la iglesia. Santa Teresa, tenemos las moradas, tenemos historia de las fundaciones, tenemos historia de la vida, más un montón de reflexiones. En cuanto a Santa Teresita del Niño Jesús, tenemos historia de un alma. De Santa Hildegarda von Bingen, pues tenemos nosotros un catálogo que toma desde espiritualidad hasta historia, hasta herbolaria, hasta medicina, de todo tenemos de Santa Hildegarda. Y poco a poco serán más las mujeres reconocidas como teólogas dentro de la iglesia. Recientemente el Papa Francisco habló de la mujer en el quehacer teológico dentro de la iglesia. Así que la mujer dentro de la iglesia tiene mucha área que aportar, muchas áreas que ofrecer. Catalina Benincasa, mejor conocida como Catalina de Siena, nació en el siglo XIV, en los 1300, y ese siglo fue uno de los siglos más tumultuosos en la vida de Europa. Yo no hubiera querido vivir en ese siglo XIV, pero yo considero que el siglo XIV fue el dolor de parto para dar después paso al Renacimiento en el siglo XV. Esa fue una época que Europa sufrió la peste negra que mató la tercera parte de Europa. Épocas de guerra, las cruzadas, el Papa Roma estaba en tan malas condiciones que el Papa no vivía en Roma, sino que vivía en unas propiedades que los papas tenían en Roma.
en Aviñón. Ahí entonces era que el Papa habitaba, la corte papal estaba en Aviñón. Pero eso suponía un problema. El Papa es Papa porque es obispo de Roma. Y el Papa estar fuera de su diócesis implicaba un contrasentido, ¿no? Y Roma era Roma porque en Roma es que estaba la tumba de San Pedro. Así que por eso es que el Papa es sucesor de San Pedro, porque San Pedro murió como obispo de Roma. Yo quiero hacer una aclaración histórica. Pedro primero fue obispo de Antioquía, pero luego deja como su sucesor a San Ignacio de Antioquía y luego Pedro se muda a Roma y siendo pastor de la iglesia de Roma es ahí donde lo toman preso, lo crucifican cabeza abajo. Y en Roma es que está enterrado. Por eso es que el obispo de Roma es el sucesor de San Pedro con todas las prerrogativas que Cristo le entregó a San Pedro. Así que era un escándalo que el Papa no habitaba en Roma y era que los papas, como 5 o 7 papas, tenían miedo de vivir en Roma porque Roma estaba convertido en un arrabal. Roma estaba convertido en escombro. Roma daba miedo ir para Roma. El último papa de Aviñón fue Gregorio XIII, al cual Santa Catalina de Siena con sus oraciones, Santa Catalina de Siena con sus consejos logra que el Papa regrese a Roma. Fíjense cómo una mujer, Santa Catalina de Siena fue una mujer tan adelantada que siendo mujer en una época en que la mujer era considerada prácticamente posesión del hombre, Santa Catalina de Siena era consejera de papas. Así que los papas buscaban consejos en esa mujer, una mujer que tenía 20 y pico de años nada más. Pero era una mujer que tal parece exudaba una santidad y una autoridad. En esa Italia que vivió Santa Catalina de Siena, para aquellos tiempos Italia no era un país. Hoy Italia es un país. Pero en aquellos tiempos Italia era una serie de pequeñas ciudades, estados, de pequeñas repúblicas que se las pasaban como perro y gato peleando unas con otras. Génova contra Venecia, contra Florencia, contra los estados pontificios, contra las 2 Sicilias, contra Lombardía o el Ducado de Milán. Eso era lo que era Italia. Y Santa Catalina de Siena logró apaciguar algunas de esas ciudades cuando se iban a guerrear, especialmente esa Siena, que era su ciudad. Cuando los sieneses iban a emprender guerras fratricidas, Santa Catalina de Siena logró frenarlos con sus oraciones y con sus consejos. Se metía allí y empezaba a predicar para que no hubiese guerra. Santa Catalina de Siena era una mística que recibía revelaciones por parte del Señor. Santa Catalina de Siena desarrolla algo que es muy importante en la espiritualidad de las religiosas, en la espiritualidad de las monjas, y es el matrimonio místico con el Señor. A nosotros los sacerdotes, teológicamente se nos reconoce como otros Cristos, alter Christus. A las monjas, a las religiosas, se les reconoce como esposas de Cristo, porque las religiosas consagran su virginidad al Señor. Y en las revelaciones que estuvo Santa Catalina de Siena, en una, según se relata la misma Catalina de Siena, se le aparece a la Virgen con el niño Jesús con un anillo, y le pone ese anillo en el dedo índice de Santa Catalina de Siena para reconocerla como su esposa. Y por eso en su dimensión de dominica, Santa Catalina de Siena era esposa de Jesús,
Y dicen las crónicas que la gente notaba en ese dedo, no se veía un anillo, pero se veía como algo que presionaba ese dedo en forma de anillo, como si se dijera el anillo invisible. Y algunas crónicas decían que se notaba eso. Santa Catalina de Siena tenía una serie de escribas o secretarios que escribían los dictados de Santa Catalina de Siena sobre sus revelaciones místicas. Les dije yo que ese siglo XIV fue un siglo terrible de guerras, de hambrunas, de epidemias. Santa Catalina de Siena no llegó a los 30 años. Murió jovencita, acabada por las enfermedades, acabada por los ayunos, acabada por todas las cosas que ella hacía. Esta es nuestra doctora de la iglesia, Santa Catalina de Siena. Así que pidámosle al Señor por las religiosas para que asuman con intensidad, para que asuman con un fervor bien profundo su dimensión de esposas de Cristo. 2 siglos después, prácticamente 2 siglos después de Santa Catalina de Siena, vendría la segunda doctora de la iglesia, Santa Teresa de Jesús, que también desarrollaría la teología del matrimonio místico de las religiosas. Quiero aprovechar la oportunidad también a hacer una pequeña reflexión del Evangelio que me parece muy oportuna, bien oportuna, y les diré por qué. Lo que estamos acabando de escuchar es el epílogo del discurso del pan de vida. Ese discurso en el cual Cristo dice: yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que come de mi carne y bebe de mi sangre tiene vida eterna, y yo les resucitaré en el último día. Porque mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre vive en mí y yo en él. Y así siguió Jesucristo con el discurso del pan de vida. El discurso del pan de vida que me llama muchísimo la atención, porque San Juan Evangelista, aunque fue el único de los evangelistas que no narra la institución de la Eucaristía, habla de la última cena, del lavatorio de los pies, pero él no dice nada de tomen y coman, esto es mi cuerpo, tomen y beban, esta es mi sangre. Es el único de los 4 que no lo menciona. Mas, sin embargo, es Juan quien tiene el discurso del pan de vida, que complementa, que explica lo que dicen los otros 3 evangelistas. Pues bien, uno escucha a los hermanos de otras iglesias, a los hermanos protestantes, diciendo que eso que Cristo dijo, de que coman mi carne y beban mi sangre, eso fue algo simbólico, eso fue algo metafórico, que Cristo no estaba hablando realmente de la Eucaristía como su verdadero cuerpo y su verdadera sangre. No, eso es una mala interpretación de los católicos, que eso es algo simbólico y no real. Si fuera real, si fuera simbólico, Cristo hubiera dicho este discurso a sabiendas que iba a escandalizar a la gente y que muchos lo iban a dejar de seguir. ¿Qué es lo que nos plasma el Santo Evangelio de hoy? Los que estaban oyendo a Jesús se quedan escandalizados por lo que Jesucristo dice. Cuando Jesucristo dice: el que coma mi carne y beba mi sangre, ellos dicen: ¡ah! Este tipo está loco, que está diciendo que lo comamos a él. Este tipo está loco. ¿Cómo nos vamos a comer a Jesús? ¿Cómo Jesús quiere que nosotros los comamos? El tipo está loco. ¿Y qué hacen muchos de los seguidores de Cristo? Lo dejan. Tal como lo dice
el Santo Evangelio de hoy. ¿Qué dicen la gente? Este modo de hablar es duro. ¿Quién puede hacerle caso? El escándalo. Y Jesucristo dicho en arroz y habichuela, lo que dice es, pues brega con eso. Esto los hace vacilar. Y si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes, si de verdad fuera algo simbólico, meramente simbólico, Cristo hubiera dicho este discurso a sabiendas que mucha gente lo iba a dejar. Al final del discurso, muchos de los seguidores de Cristo lo dejaron de seguir porque no entendieron lo que Cristo quiso decir con comer su carne y beber su sangre. Pero Cristo sin ambaje dijo, el que coma mi carne y beba mi sangre vive en mí y yo en él. Así que la Eucaristía no es algo simbólico. Cristo no iba a decir algo meramente simbólico a sabiendas que la gente lo iba a dejar de seguir. Cristo no iba a decir algo meramente simbólico a sabiendas que la gente se iba a escandalizar. Cristo no iba a decir algo meramente simbólico a sabiendas que eso le iba a acarrear a él muchísimos problemas. Cuando yo estaba en Tierra Santa la primera vez, la guía nuestra nos llevó donde fue el discurso del pan de vida. Sí, porque cuando tú vas a los que han ido a peregrinación de Tierra Santa, saben que vamos a distintos sitios claves en la vida de Jesús. En la montaña donde se hizo el sermón, el mar de Galilea, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando llegamos al lugar donde se hizo el sermón el discurso del pan de vida, y después en Cafarnaúm, que Jesucristo termina ese discurso en la sinagoga de Cafarnaúm. Pues allí en Cafarnaúm nos dijo la guía lo siguiente, una tradición que sostienen los cristianos de Tierra Santa. Que en el momento en que Jesucristo dijo el discurso del pan de vida, mucha gente lo dejaron de seguir y comenzaron a ser hostiles hacia él en Galilea. Y entonces cuando ya Jesucristo sintió esa situación en Galilea, ya el Espíritu Santo le dijo a él, bueno, Jesús, ya es hora de irte para Jerusalén. Ya saben para lo que Cristo fue a Jerusalén. Nos dice los santos evangelios que cuando Jesucristo deja la Galilea para ir a Jerusalén, tiró una serie de maldiciones contra esa ciudad. ¡Ay de ti, Corosaín! ¡Ay de ti, Betsaida! Que si ustedes hubieran creído mis palabras, se hubieran convertido. Y tú, Cafarnaúm, ¿tú te crees que te vas a hacer mejor que las demás? ¿Tú te crees que vas a ser mejor que las demás? Pues te equivocas. Tú te vas a caer precipitada porque los ninivitas le creyeron a Jonás y aquí hay uno que es más grande que Jonás. Así de sencillo. Así de sencillo. Así de sencillo. Así que, mis queridos hermanos, recuerden lo siguiente. Si Jesucristo hubiera dicho unas palabras por algo meramente simbólico, no lo creo. Si Cristo dijo lo que dijo, a sabiendas de que lo iban a dejar y de que muchos seguidores lo iban a abandonar, significa que la Eucaristía es real. Lo cual me dice también un mensaje para nosotros los obispos, sacerdotes, diáconos y todo el que predique el Evangelio. Que seamos coherentes con esas palabras que se nos confió.
que seamos fieles a ese tesoro que se nos ha dado en las manos para repartirlo a los demás. Y que cuando nosotros prediquemos el Evangelio, no estemos buscando gente que nos crea, no estemos buscando seguidores, no estemos buscando un fan club, sino que digamos la verdad, aunque esa verdad nos cueste. Presentemos al Señor nuestras necesidades. Para que entre los cristianos reine la paz y el entendimiento y la fidelidad al Señor, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que la Iglesia, con docilidad y apertura, deje que el Espíritu Santo la renueve, santifique y multiplique su presencia evangélica, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que el testimonio de los discípulos de Jesús suscite en cuanto nos ven deseos de trabajar por la justicia y la restauración de nuestra sociedad a partir de los valores del reino, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que cuantos han muerto resuciten con Cristo para su vida eterna, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que las palabras del Señor, que son espíritu y vida, nos estimulen a vivir con generosidad nuestra vida cristiana y nuestro compromiso con cuantos nos necesitan, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por la salud de sacerdotes, diáconos, religiosos y religiosas, y por Carmen y Colón Negrón, Dolores Vera, Rosita Vera Torres, Víctor Figueroa, Pilar Vera, Esposo Sánchez, familia Colón Rolón, familia Carmona Colón, familia Colón González, familia Villegas Seide, Gloria Aquiles, Dylan Mateo Ramos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el eterno descanso de sacerdotes, diáconos, religiosos y religiosas, y por César Rodríguez, Roberto Figueroa Carrillo, Francisca Hernández Ortiz, Sonia M. Santiago Rivera, James Ortiz Casablanca, Ernesto Casablanca Ramírez, Ignacio Pérez González, Elisa Burgos Sanabrias, Carlos Cuesta, José Cardona González, difuntos de la familia Colón Rolón, difuntos de la familia Sánchez Montero, Vidalina Saldaña, Minerva Vargas, José Cobian Sandín, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestros amigos y amigas de Teleoro, cuyas intenciones y peticiones han sido colocadas junto al sagrario, roguemos al Señor. Rogamos, óyenos. Pidamos también al Señor por el descanso del alma de Vivian Ponce en su aniversario de muerte. También pidamos por el papá de nuestro, o el descanso del alma del papá de nuestro tecladista, Carmelo Marrero. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Dios está vivo, Él no está muerto, mi Dios está vivo, Él nos trajo, mi Dios está vivo, ha resucitado, lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en mi alma y en mi ser. Oh, hay que nacer.
Oren, hermanas y hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda la santa Iglesia. Recibe, Señor, este sacrificio de salvación que te ofrecemos en la conmemoración de Santa Catalina, para que, instruidos por sus enseñanzas, podamos darte gracias con mayor fervor a ti, único Dios verdadero. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantados hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque nos concedes la alegría de celebrar hoy la fiesta de Santa Catalina de Siena, fortaleciendo a tu iglesia con el ejemplo de su vida, la enseñanza de su doctrina y la ayuda de su intercesión. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, Dios del universo, llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida, santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dándote gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos Tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, a celebrar la hora en memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, Santa Catalina de Siena y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra.
a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Roberto Octavio, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, animados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: mi paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Ten misericordia de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten misericordia de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la cena del Señor. Señor, yo soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Invitamos a nuestros hermanos y hermanas televidentes a hacer la siguiente comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que real y verdaderamente estás presente en este augusto sacramento. Y por defender esta verdad, daría gustosamente mi sangre y mi vida. Yo te amo con todo mi corazón, porque te amo me pesa haberte ofendido. Ven a mi alma, haz morada en ella. Yo te abrazo, amor mío, y me doy todo a ti. No permitas que jamás me separe de ti. Unidos formando un solo pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo de sangre redimidos, iglesia peregrina de Dios. Vive en nosotros la fuerza del Espíritu, que vino desde el Padre.
Oremos. Padre, concede la vida eterna a quienes asienten en esta mesa celestial en la que Santa Catalina encontró también alimento temporal. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Una de las cuestiones que a mí me tiene pensando, ¿no?, es que nosotros los católicos durante la Cuaresma nos tiramos de pecho. Y yo soy el primero que me tiro de pecho en la Cuaresma. Pues la Cuaresma es que hay que vivirla intensamente. Pero luego llega la Pascua y como que las cosas... sí. Y la Pascua es más importante que la Cuaresma. Por otro lado, es ver también como en el tiempo pascual celebramos Semana de Secretaria, celebramos Día de las Madres, celebramos graduaciones, como que esas cosas nos quitan de perspectiva que estamos en la Pascua. Y además la Pascua es también el tiempo del Espíritu Santo, preparándonos para recibir el Espíritu Santo en Pentecostés. Yo les exhorto a ustedes que a partir del jueves previo al Domingo de la Ascensión, ahora mismo no me acuerdo qué domingo va a ser el Domingo de la Ascensión, me parece que el 14 de mayo, el jueves antes comiencen a hacer la novena del Espíritu Santo para que cuando celebremos el Pentecostés nuestra iglesia tenga un reavivamiento, para que nos dé un impulso misionero que bastante falta nos está haciendo para sobre todo atraer a todas esas personas que se han alejado de la iglesia debido a la pandemia. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Vayan en la paz del Señor.